tal, herreros? Bienvenidos a Cero Maya, este nuevo canal sobre análisis de datos y divulgación de la ciencia. En esta ocasión nos toca hablar sobre R. R es un lenguaje de programación. Es un lenguaje que surge a partir de 1990 a 1992. Es un lenguaje que actualmente es uno de los más poderosos para el análisis de datos, visualización de datos, machine learning, data mining y todo lo que se puedan imaginar acerca del análisis, manipulación, visualización de datos. R surge a partir de 1990 a 1992 por gente inquieta y un poco desesperada por tener softwares que fueran accesibles para todos los científicos, para toda la gente que se dedica a analizar datos y hacer investigación, que se inspiran en un software que fue famoso en esos tiempos, que se le llama S+. S+ fue el precursor de R, pero actualmente S+ aún existe, pero sigue siendo muy caro y R lo supera por mucho, ¿no? R actualmente supera casi cualquier software que no sea libre en el mercado. Y bueno, vamos a ver un poco acerca de lo que es R y cómo empezar a usarlo, ¿no? Venga, bienvenidos, vamos. Y bueno, R, una de las cualidades más importantes que tiene es el que puedes usar paqueterías. Estas paqueterías son pequeños software, pequeños códigos ya programados con funciones para realizar diferentes tareas dentro de R. Estos pero generalmente son hechos por especialistas en alguna materia, y ya que R ha crecido mucho, hay paqueterías de todo tipo. Tenemos paqueterías para analizar economía, biología, física, química, lingüística, psicología, hay para todo. Actualmente R tiene cerca de 13.000 paqueterías y cada día aumenta. Y esto no era lo mismo en sus inicios. En el 2012, cuando yo empecé a usar R, salían paqueterías cada 2 meses, cada 3 meses. Ahora el número de paqueterías a cada mes aumenta. Entonces se podrá imaginar la cantidad de cosas que uno puede hacer dentro de R. Y es por eso que se ha vuelto un software tan poderoso y tan importante en el análisis de datos. Todo lo que es R se encuentra albergado dentro del CRAN, que es The Comprehensive Air Archive Network, o mejor conocido como CRAN por los herreros. Y bien, el CRAN es accesible desde Google. Si uno busca o entra a Google, puede y buscar Project o CRAN R, uno puede accesar al CRAN. Y esto que se ve ahora en su pantalla es el CRAN en su versión HTML, porque obviamente el CRAN es un repositorio de archivos, es un repositorio de información. Y desde el CRAN podemos descargar R. Eso es de lo primero que uno tiene que hacer cuando quiere empezar con R, pues es instalarlo, ¿no? Entonces dentro del CRAN tenemos las descargas directamente. Descargas para Linux, R para Mac y R para Windows. En mi caso voy a descargar R para Linux, porque yo estoy uso R en Ubuntu desde hace un buen tiempo. Soy pobre, no puedo tener una Mac, pero no me gusta Windows, entonces uso Ubuntu. Y bien, aquí podríamos darle al Bionic, que es el Bionic Beaver, la versión más nueva que hay en Ubuntu. Y desde aquí descargamos el R más actual para el Bionic Beaver de Ubuntu. Al igual podemos hacer esto para el resto de sistemas operativos, que ya sea cualquiera que ustedes usen, R funciona para los sistemas operativos principales que existen en este mundo. Y bueno, ya descargué R, está listo para usarse, pero en general la gente, en mi experiencia, no le gusta mucho el R crudo, R que uno descarga desde el CRAN. Y yo desde que empecé a utilizar R, empecé a usarlo con RStudio. RStudio es una interfaz muy famosa, muy conocida entre los herreros, que funciona, que realmente mucha gente se confunde entre lo que es R y lo que es RStudio. Pero RStudio lo único que es una interfase. Si uno no tiene instalado R en una computadora, RStudio no va a funcionar.
Entonces lo que vamos a hacer ahora es descargar RStudio y usar R desde RStudio. Si uno no usa R desde RStudio, R es un software muy feo. Para mí es aburrido, inclusive si no es en RStudio. Les voy a mostrar cómo es R en Ubuntu, que es muchísimo más feo que en Windows. Aquí estoy en la terminal, entramos a R, ya está. Este es R en Ubuntu, sin RStudio, sin ninguna interfaz de usuario. Si se dan cuenta, es una simple consola en la que uno puede teclear código y el programa va a funcionar. Un dato curioso de R es acerca de estas notas que salen acá arriba. Dentro de cada nueva actualización de R salen estas notas, como Someone to Lean On es la nueva nota de la versión 3.4.4. Curiosamente, esas notas que están dentro de R son de Snoopy. Si ustedes alguna vez les gustó Snoopy y Charlie Brown, todas estas notas son del famosísimo Snoopy. Yo no soy muy fan, pero algún día algún ñoño me habló sobre ese tipo de notas y se me hizo muy curioso. Dentro de R hay muchas curiosidades y en este canal vamos a hablar de todo eso. Con el tiempo les enseñaré trucos de R, hay muchos trucos de R, hay muchos trucos en RStudio y hay muchas cosas chistosas dentro de R. Si a ustedes les gusta el desarrollo de software, aquí en R también se puede hacer mucho software. Actualmente con tantas paqueterías que existen tenemos una que se llama Shiny, que es muy interesante para hacer este tipo de desarrollo de aplicaciones. Y bueno, ya tenemos R instalado, ahora también ya tenemos RStudio instalado y podemos comenzar a ver un poco acerca de cómo utilizar R, sus principales funciones y sus principales cualidades para tener un pequeño acercamiento a este software. Y bueno, creo que no me he presentado con ustedes. Yo soy Pedro Luna, soy biólogo, me dedico a hacer investigación. Actualmente estoy por comenzar mi doctorado en ecología. Y bueno, ya vimos lo que es R, ya vimos cómo se instala R, cómo se instala RStudio. Y ahora vamos a ver un poco de las primeras funciones que tiene R. Lo primero de lo que yo les quiero hablar es acerca de las notas. Uno en R, si coloca el símbolo de gatito o el hashtag famoso, uno puede escribir notas. Estas notas no codifican, es decir, que si uno escribe código y uno escribe debajo de ese código una nota, al correr ese código, esa nota no va a ser leída y el software no va a codificar nada con esa nota. Entonces, cada vez que uno coloca el hashtag, uno puede colocar una nota en R. Y bueno, una de las primeras funciones que vamos a ver en R es la asignación. ¿Y qué es la asignación? Bueno, como R es un software basado o pensado para trabajar con objetos, vamos a ver eso, asignación de objetos. Y vamos a empezar con esa palabra que dice 1. Pero esa palabra, si uno escribe 1 dentro de R, no va a suceder nada, nos va a decir que es un error y explícitamente nos va a decir que ese objeto no se encuentra. Entonces, al parecer, las palabras dentro de R son objetos. Y entonces, si este 1 es un objeto, a este objeto hay que asignar algún valor para que tenga algún sentido dentro del lenguaje de R. Entonces, a este 1 le vamos a asignar el valor de 1. Con esta flechita uno puede dar asignación de valores a cualquier objeto. Y este objeto simplemente es una carpeta, una bolsa en el que uno puede ir guardando cosas para después usarlas de una forma resumida. Entonces, por ejemplo, si yo a este palabra 1 le doy el símbolo de asignación y le digo que es 1 y después usamos control R o control enter, aparece en la consola que no pasó nada, solo el código corre y aquí ya no vuelve a salir el error que nos salió al principio. Pero vamos a ver qué es ese 1. Si usamos la función print, colocamos 1, va a decir que print es 1, miren. Entonces así pensamos con la asignación. Hay varias formas de asignar a R. También podemos usar el signo igual y decimos que 2 es igual a 2. Si preguntamos a R qué es 2, nos va a decir que 2 es igual a 2. Print 2 es 2, R es 2 es 2.
Y hay otra forma de asignar a R. Esta forma de asignación, ustedes con el tiempo van a ir viendo cuál es la que mejor les acomoda. Yo uso mucho las flechitas para cuando asigno objetos fuera de un data frame, y uso el signo igual cuando estoy dentro de un data frame. Para saber más sobre data frame haré un video especial sobre indexación y data frames, y ahora no se preocupen sobre lo que es un data frame, pero ya les iré mostrando un poco más en el siguiente video o tal vez en otros videos sobre asignación y data frames. Ya que R, algo que es muy importante reconocer de R es que R trabaja con data frames, y los data frames no son más que nada tablas que uno genera en Excel, en LibreOffice, donde uno hace sus bases de datos. Pero R tiene la capacidad, o R más bien está diseñado para utilizar data frames o bases de datos con cierta estructura que nos facilita mucho la vida. Si uno aprende a usar los data frames, uno va a ser el rey del R. Y bueno, entonces aquí ya asignamos varios valores usando el símbolo de la flechita, y luego vamos a usar el símbolo de signo igual. Pero también lo podemos hacer al contrario. Podemos usar la flechita al contrario y podemos decirle que el 3 es 3. Y vemos que corre. Y si volvemos a colocar aquí abajo 3, ya sin usar print, nos va a decir lo mismo. 3 es 3. Esa es una de las primeras y más básicas funciones de R. Si uno no comprende cómo funciona esto, va a estar perdido dentro de R por siempre. Y bueno, R también tiene la función de calculadora. R funciona como cualquier calculadora. Sin usar ningún tipo de asignación podemos colocar 1 más 2 y R nos va a decir que es 3. Si colocamos que 1 más 2 por 4 nos va a decir que es 9. Y también R, esta calculadora puede hacerse tan complicada como uno quiera. Si ponemos paréntesis 1 más 2 por 4, cambia, miren. Entonces R también da este tipo de jerarquía aritmética a las operaciones. Entonces es muy importante que tomen en cuenta eso cada vez que usen R, que los paréntesis son muy importantes, así como en la aritmética básica de la secundaria. En este tipo de calculadora también podemos usar los objetos asignados. Por ejemplo, si ponemos 3 más 2, que son los dos objetos que hicimos anteriormente, la respuesta va a ser 4, no, va a ser 5. Pero veamos, 5, bien, me equivoqué, discúlpenme. Se me va a veces el avión cuando estoy haciendo operaciones muy complejas. Y bien, si ponemos 3 por 2, la mejor forma de colocar la multiplicación dentro de R es usando el asterisco, ya que si uno usa la X o eso no va a funcionar. Y bien, entonces tenemos 3 por 2 va a ser 6. Y vean, 6. Entonces ese R, como se dan cuenta, funciona como calculadora. Yo muchas veces ya ni abro la calculadora cuando quiero hacer alguna operación así que requiera de un poco más de cerebro que el que uno tiene, y hago mis operaciones en R, y estoy muy acostumbrado a usar R como calculadora. Es realmente muy útil. Y bien, vamos a seguir viendo un poco de asignación, porque la asignación no solo puede ser usada para números, también podemos asignar caracteres o palabras. Y vamos a ver, vamos a colocar aquí color. A este color le vamos a decir que sea red o rojo. Bien, más adelante veremos cómo funciona esto. Pero ahora si ponemos aquí print color, nos va a decir que no es un número, sino que es una palabra. Print color es red o rojo. ¿Ven? Y se pueden usar las mismas funciones que les enseñé adelante: la flechita, el signo igual o la flechita invertida. Otra cosa que es importante reconocer en R es que R reconoce entre mayúsculas y minúsculas. Si yo escribo aquí color con mayúscula, va a salir que ese objeto no existe. Pero si a este objeto color yo le asigno algún valor, como 45, y vuelvo a escribir color con mayúscula aquí abajo, va a ser muy diferente al color de arriba, que es un carácter.
red. La forma de distinguir un carácter entre un número es que los caracteres dentro de R siempre van a ir dentro de comillas. Y fíjense, entonces esta virtud que tienen los objetos de que si uno mezcla entre diferentes caracteres el nombre de los objetos, uno puede darle puede generar objetos muy parecidos con un nombre muy parecido pero con cosas muy diferentes dentro. Por ejemplo, aquí adentro podemos guardar una suma 34 más 45, pero este color no va a ser el mismo que el primer color que hicimos. Y esto puede ser como ustedes quieran. Mucha gente siempre queda confundido a la hora de generar objetos y creen que el nombre de los objetos es muy restringido. Pero no, el nombre de los objetos es como uno quiera. Si uno quiere escribir aquí popó, puede escribir popó y darle este objeto que se llame popó, decirle que es caca. Entonces ese popó va a ser caca. Y entonces nosotros podemos cambiar eso a nuestro antojo. Y bien, eso es ahora, ¿no? Entonces ahora vamos a ver un poco acerca de lo que son fórmulas dentro de R. Uno puede usar fórmulas o aprender a generar o utilizar fórmulas dentro de R. ¿Cómo? Bien, usando objetos, ¿no? Si nosotros tenemos que la fórmula A más B más C, nosotros podemos generar un objeto que se llame A 4, B va a ser 45 y C va a ser 3467. Si nosotros corremos todo esto, recuerden que siempre que algo que se genere en R y queremos que nos funcione, tenemos que correrlo. Todo lo que hemos corrido hasta ahora se va guardando en el ambiente global. Aquí pueden ver todo lo que hemos generado desde el principio y nos puede decir en el ambiente global qué es. Vemos que A es 4, B es 45, C es 3467, color con C mayúscula es 45, color con C minúscula es red, popó es caca y así. Entonces si yo ya asigné al valor A, B y C si ya les asigné a los objetos A, B y C algún valor, podemos hacer la suma A más B más C y nos va a decir que es 3516. Esto también es muy útil dentro de R, ya que después cuando uno empieza a generar o empieza a entender más acerca del código de R, esto facilita muchas cosas. También el uso de mayúsculas y minúsculas es importante, ya que uno puede generar una infinidad de objetos o estar trabajando con una base de datos muy grande, y para no confundirse yo a veces uso los mismos nombres para los objetos, solamente les voy cambiando un 1, un 2, un 3 y así voy generando una gran cantidad de objetos. Y bien, otra función de R es el que uno puede visualizar datos o figuras, como quieran llamarle. Y dentro de esas figuras se ven en RStudio, en esta pequeña ventanita que está aquí abajo de plots. Y vamos a generar una pequeña figura para este tutorial. Empezamos generando un objeto que le vamos a llamar objeto. Y este objeto le vamos a dar el valor 5. Después vamos a generar un objeto 2 y le vamos a dar el valor de 6. Entonces vamos a generar el objeto 5 y el objeto 6. Una de las funciones para generar figuras o gráficos más básicas es la función plot. Y si yo le digo que me grafique el objeto y el objeto 2 junto, porque si no, no funciona, va a ocurrir algo en esta ventana de figuras. Vemos que graficó un 5 y un 6. ¿Qué quiere decir esto? Bien, esto es un orden que tiene esta función plot. La función plot o la función graficar siempre va a darle
en esta primera parte un valor a x y en esta segunda parte un valor a y. Como nuestro primer valor es 5, nuestro valor en x es 5, y como nuestro segundo valor es 6, nuestro valor en y es 6. Entonces lo único que graficó aquí es un punto entre 5 y 6, ¿no? Eso es completamente algo muy básico, pero este se puede hacer, se puede ir incrementando y modificando y generando de una forma que uno ni se imagina. Al principio los códigos de R parecen muy simples, pero después de que, a pesar que son muy simples, puedes uno generar una gran cantidad de gráficos, de visualización de datos muy avanzada, de gran calidad, que realmente impresiona a la gente. A mí me impresiona. Yo cuando le enseño a la gente lo que hago en R, impresiona, realmente impresiona. Entonces, bueno, volvamos a los objetos y a los objetos, y ahora a objetos más complejos en R, como son los vectores. Los vectores son estructuras matemáticas que componen matrices, pero en R la gente no los percibe como vectores matemáticos, los percibe simplemente como un vector. Uno, cuando ya se adentra más en esto, se da cuenta que todo lo que uno hace en R tiene una lógica completamente basada en la matemática. Entonces, si ustedes saben un poco de matemáticas, R para ustedes va a ser un poco más fácil. Yo cuando empecé a usar R casi no sabía nada de matemáticas, pero ahora que ya tengo tiempo usando, mi nivel de matemáticas ha aumentado bastante, sobre todo gracias a R, y porque uno se envicia dentro de R, uno termina haciendo scripts por horas, por días, y genera cosas muy buenas. Y bueno, vamos a hacer primero un vector. ¿Qué es un vector? Un vector es simplemente es un objeto que contiene muchas cosas dentro de él. Los primeros objetos que generamos fueron objetos como el objeto este de aquí arriba o el objeto 6, que solo tienen un valor, el valor 5 o el valor 6. Pero estos objetos pueden tener más cosas. Vamos a ver. Generaremos el objeto YouTube. Este objeto va a tener varios valores dentro de él. Y para hacer esto vamos a usar otra función muy importante dentro de R, que es esta de aquí, la función C, que significa concatenar. Yo nunca realmente he entendido lo que significa concatenar, pero lo que hace esto es que a uno, al asignar valores dentro de un objeto de concatenación, ese objeto le da a cada valor su propia dimensión. No se mezclan, pero están dentro de una misma bolsa. Por eso les hablé a un principio que estos objetos son bolsas. Uno puede guardar cosas dentro de ellos. Entonces esta función concatenar es como si nos permitiera meter cosas dentro de esa bolsa, y nos permite también después sacar las cosas que hay dentro de esa bolsa individualmente, o todas en conjunto, o solo un pequeño grupo de ese tipo de cosas que hay en la bolsa. Entonces este objeto YouTube vamos a meterle cosas. Tenemos que le vamos a decir que tiene un 2, que tiene un 3, que tiene un 4, que tiene un 5, que tiene un 6, 7, bla bla bla. Y corremos ese código y sale que todo está bien. Si aquí abajo escribimos YouTube, vemos que la bolsa YouTube o el objeto YouTube tiene el valor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 12. Entonces, eso es un vector. Este vector, por ejemplo, podemos hacer muchas cosas con un vector. En este caso voy a multiplicar 2 por el vector. ¿Y qué va a suceder? Miren, todos los valores del vector fueron multiplicados por 2. Por eso les digo que los aísla y permite trabajar cada valor aisladamente. No nos combina todos los valores que existen dentro de este vector. Y bien, uno con el tiempo puede también manipular estos vectores, y estos vectores tienen la funcionalidad de indexar. ¿Qué es indexar? La indexación en R es algo muy importante de aprender, pero no es algo tan básico y cuesta un poco de trabajo de entender cómo funciona la indexación dentro de R. Bueno, por lo menos a mí me costó trabajo,
hasta que llevaba ya como 1 año o 2 años usando R, empecé a entender un poco más el poder de la indexación. Pero por ejemplo, aquí tenemos este vector YouTube. Si usamos estos corchetes, los corchetes siempre nos van a permitir indexar. Y los paréntesis funcionan para funciones o funcionan para vectores. Los corchetes nunca nos van a funcionar para una función o nunca nos van a funcionar para un vector, pero nos van a funcionar para indexar. ¿Y qué es eso de indexar? Bueno, tenemos el objeto YouTube y colocamos los corchetes de indexación. Dentro de los corchetes de indexación les voy a decir que me dé YouTube indexar, deme el valor indexado en YouTube número 1. Si yo le digo eso, ¿qué sucede? Me da el primer valor que hay dentro de este vector YouTube. Después, en este YouTube también podemos otra vez escribir YouTube, colocar corchetes y decir que me dé el valor número 5. Entonces si escribimos YouTube 5 nos va a dar el valor número 6. Y si se dan cuenta, en el vector original el valor número 5 dentro de este vector es el número 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa es la indexación muy simple, es la indexación más básica, pero es muy útil, ya que por ejemplo si ponemos YouTube indexación 1 que sume YouTube indexación 4, va a ser una suma. Así como les mostré arriba que podía funcionar para hacer fórmulas, cuando uno genera vectores e indexa, funciona como si uno hubiera generado un objeto individualmente, pero aquí ya no generé un objeto individualmente. Dentro de un mismo objeto tengo varios valores y esos valores puedo usarlos individualmente para hacer algo dentro de R. Y bueno, herreros, creo que eso es todo por este video. Creo que hablé mucho, pero espero que me hayan entendido. Este video es el primer video de una serie de videos que tengo planeado hacer para que aprendan a usar R, sobre todo gente que habla en español, y de una forma diferente, porque muchas veces los tutoriales de R son aburridos y yo pretendo hacer esto de una forma diferente. Cualquier comentario, cualquier duda, escríbanlo aquí abajo en los comentarios. Si les gustó este video, denle like y no olviden suscribirse a Zero Maya, que muchas cosas vienen nuevas para este canal y esperemos que esto les haya gustado. Saludos y nos vemos a la próxima.